Muchas gracias, buenos días, gracias por estar. A ver, hace varios años, estando en el laboratorio en Teachers College, estudiando la relación entre neurociencia y educación, recuerdo que invitábamos participantes a participar en nuestros estudios. Y era muy interesante porque eran participantes sanos que venían a hacer una prueba de lectura. Cuando los recibíamos, les explicábamos todo el paradigma experimental y siempre estaba la pregunta, ¿pero vas a poder leerme la mente? Y en ese momento nos reíamos tanto porque nos parecía tan absurdo que alguien podía pensar que un pedazo de tecnología como este podía leerle la mente a nadie. Nos parecía un chiste. Hasta que hace poco sale este paper. Una reconstrucción del lenguaje a través de brain recordings, a través de la data cerebral. Estamos frente a unos cambios tecnológicos importantes que merecen nuestra atención. Entonces vamos a hablar un poquitito de conciencia al día de hoy. ¿Cómo se puede medir la conciencia? Se entiende esta conciencia como el proceso dinámico en el que esta actividad neuronal se convierte en una experiencia subjetiva que la persona puede expresar y entender y manipular. Hay varias teorías, no voy a entrar dentro de las teorías, pero lo que se asume es que las áreas cerebrales se integran y se colocan y se sincronizan entre sí para permitir esta experiencia consciente. Entonces, ¿qué cosa es la neurotecnología? Porque una cosa es neurociencia, neuroimagen, neurotecnología. La neurotecnología es una tecnología que puede medir lo que está sucediendo en el cerebro, pero también puede modularla, es decir, puede enviar información al cerebro y también busca conectar, ya sea conectar el mismo cuerpo, conectarse con una computadora, conectarse con una máquina. Es apropiado hablar de neurotecnología cuando los dispositivos evalúan directamente la actividad neuronal, tiene una interpretación fisiológica que hace sentido, y puede usarse para modular o conectar, no solamente para decirnos qué está pasando en el sistema, sino que puede enviar información al sistema. Y por supuesto tiene que ser estable y tiene que ser aplicable, tiene que ser una tecnología robusta que pueda replicarse cada vez que se usa. Hay dos tipos de modulación, unos le llaman el open loop y otros el closed loop. Open loop se me parece a este ventilador que está tirando aire en una sola dirección, donde no recibe ningún tipo de retroalimentación y sencillamente si ya tienes frío lo apagas. Closed loop sería como un aire acondicionado que tiene un termostato que va recibiendo un feedback interno y se va regulando y va viendo esta comunicación interna entre lo que te está enviando la máquina y lo que está recibiendo el cuerpo, el sistema, y se va retroalimentando uno con otro. Como ya dije, hay tres tipos de conexión, puede ser cerebro-computadora, cerebro-otras máquinas o, ¿por qué no?, también cerebro con el mismo cuerpo. Los componentes de estas tecnologías son generalmente tres. Está el hardware, que es el aparato que va a registrar y va a enviar la información. Está el programa de computadora donde se va a recibir esta información, pero hay algo sumamente importante que es el procesamiento de señal, que en aparatos de neurotecnología tienen que ser excesivamente rápidos porque es para usarse live, en vivo. Bien. En cuanto a los diferentes equipos que se usan para neurotecnología, hay algunos más invasivos que otros, hay otros que son más incómodos. Están los microcircuitos que se insertan dentro y llega a la precisión neuronal. Están otros que se colocan por debajo del cuero cabelludo para revisar sistemas funcionales. Están otros que se insertan para ver unos circuitos un poco mayores dentro del cerebro y están los que se pueden ver a nivel macro, como el electroencefalograma, por ejemplo, que no hay que meter ningún tipo de dispositivo dentro del cerebro. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Esto es solamente una revisión de cuál es el equipo que se usa para la medición. El rol de los programas de medición con los que se trabaja en la neurotecnología tiene que ser la interfaz entre el cerebro y la computadora, ¿no? Tiene que poder decodificar señal calibrado para cada usuario y filtrar los artefactos. Antes, cuando hacíamos ciencia, bueno, todavía sigue siendo así muchas veces, pero ese filtrado se hace
fuera de línea. Cuando ya el participante se va, luego procesamos toda esa data y ahí es que tenemos finalmente todo esa data limpia. Cuando estamos hablando de neurotecnología, todo esto tiene que ocurrir muy rápido. Por supuesto, en el presente se están viendo nuevas formas de calibrar para que sea más rápido y más efectivo. Y por supuesto hay unos retos grandísimos del procesamiento de la data. Esta diapositiva solamente resume las características de cada tipo de hardware que se usa, según qué tan invasivo o no invasivo, intrusivo o no intrusivo, qué tanta tecnología se necesita y qué tanto no. Pero hablemos un poquitito de conciencia y vamos muy rápido, muy por encima de este tema. La forma más sencilla de medir algo que funciona es ver cuando no funciona, ver cuando no está. Entonces, por eso vemos los desórdenes de conciencia como una posibilidad de ver cómo la neurotecnología puede ayudarnos a comunicarnos con ese tercer cerebro que no está del todo consciente y todavía no sabemos si verdaderamente está inconsciente. Estos desórdenes de conciencia vienen generalmente por alguna lesión, alguna enfermedad, algún trauma, lo que quiere decir que estamos trabajando con cerebros que no funcionan de la manera típica. Y como no funcionan de la manera típica, entonces cada caso es único y cada caso hay que descubrirlo y entenderlo con mucha precisión y eso, tomando en cuenta las características específicas de cada caso. Hay unos retos importantes en el diagnóstico de los trastornos de la conciencia. A nivel de conducta, una persona que no pueda moverse, hablar o darte a entender que está teniendo esto, que es una experiencia subjetiva que le llaman conciencia, es muy difícil saber a nivel conductual. Entonces, eso quiere decir que puede haber una cantidad importante de diagnósticos que son errados porque no tenemos acceso a lo que está pasando dentro de este mundo mental del participante. Entonces, la idea es usar estas mediciones que se supone que son cada vez más objetivas para que nos muestre qué tanto queda de esta experiencia subjetiva cuando el paciente en este momento no puede decírnoslo y poder no solamente diagnosticarlo, sino que si hay un poco de conciencia, ver cuál forma podemos usar la neurotecnología para que estas personas puedan ganar un poquitito más de acceso al mundo fuera y nosotros también poder entender qué pasa dentro. Una imagen solo para mostrarlo, o sea, la característica diagnóstica con las escalas actuales, muchas veces cuando se contrastan con la neuroimagen, ya sea de resonancia magnética funcional o de electroencefalografía, puede que cambie el diagnóstico utilizando estas tecnologías porque podemos tener acceso a lo que está pasando por debajo. ¿Sí? Vamos a hablar rápidamente de una de las tecnologías que se utiliza para hacer este Brain Computer Interface, la interfase cerebro y tecnología. Este tipo de tecnología mide la actividad eléctrica de la corteza, se colocan electrodos en el cuero cabelludo de los participantes y, bueno, según el cerebro interno se comunica a través de la electricidad, de los potenciales postsinápticos y se asume que un grupo de neuronas que estén activas durante un periodo estable de tiempo van a emitir una señal que es lo suficientemente fuerte que se pueda detectar hasta en los electrodos colocados en el cuero cabelludo. Se asume que la conciencia, esta experiencia subjetiva que puede tener el participante son señales complejas, así que mientras más compleja sea la señal, más posibilidades hay de que haya conciencia. Hoy voy a hablar de específicamente dos paradigmas que se utilizan en el electroencefalograma para, en específico para medir temas de atención. Esto viene de los potenciales relacionados a eventos, que son ondas eléctricas que ocurren cierto tiempo después de que la persona, el participante, paciente, ha recibido algún estímulo. El P300 ocurre aproximadamente 300 milisegundos después de haber visto o escuchado algún estímulo y se asume que tiene que ver con los niveles de atención. Es el Context Update Hypothesis, en el que una persona está viendo un estímulo que es absolutamente frecuente, se representa varias veces, círculo rojo, círculo rojo, círculo rojo. En el momento que le presentas un círculo azul, el mismo sistema va a decir, aquí hay algo que cambió, y como le estoy prestando atención, me doy cuenta que hay algo que cambió. Esa es una onda negativa que ocurre 300 milisegundos
después de haber visto un estímulo. Claro que cuando uno está viendo el estímulo target, el que es frecuente, también ocurre la misma onda, solo que es un poco más pequeña. Entonces, la diferencia que hay entre la onda más fuerte que viene del estímulo que no es frecuente comparada con el estímulo frecuente es lo que le llamamos el efecto P300. Entonces, ¿cómo se ha utilizado este paradigma para ver a qué le está prestando atención una persona? Estos son participantes sanos, lo que les voy a presentar. Se le presenta en una pantalla dos números, uno a la izquierda y uno a la derecha, y se le dice a la persona de manera auditiva, vas a prestarle atención al número 6. Y luego, en la siguiente pantalla, se le va a presentar el 6 y el 8 y va a parpadear el 6 y luego va a parpadear el 8 y luego va a parpadear el 6 y luego varias veces va a parpadear el 8 en un flash. Y generalmente las personas cuando están prestando atención al número 6, que es el target, que se pone de manera menos frecuente, va a tener una representación mayor, va a tener una onda negativa mayor a los 300 milisegundos de haber visto ese estímulo. Y esa diferencia es la que marca y te dice, bueno, sí, que la persona estaba prestando atención. La columna del medio tiene la respuesta de los participantes sanos, que es una onda positiva aproximadamente a los casi 300 milisegundos. Si ven la línea más gruesa representa el estímulo atendido y la línea menos gruesa, la línea punteada representa el estímulo que no ha sido atendido. Entonces, una onda positiva, 300 milisegundos después de haber visto un estímulo. En este caso, hacían una representación audiovisual, las personas veían y escuchaban al mismo tiempo, que se han dado cuenta que eso genera una activación un poco mayor. No se ven exactamente igual porque las ondas se ven mejor cuando es promediadas, pudiendo hacer la actividad que estaban prestando atención. Otro paradigma sumamente interesante es el Steady State Visually Evoked Potential, que aprovecha la naturaleza del procesamiento visual. Cuando una persona recibe información visual y si esta información viene parpadeando, las neuronas de la corteza occipital se sincronizan con esta temporalidad de la presentación de imágenes. Entonces, si la imagen está haciendo parpadeos 5 veces por segundo, entonces así mismo se ve representado en la corteza occipital. En este paradigma, por ejemplo, le decían a las personas, te ponían el electroencefalograma y una lucecita acá, y te decían, atiende a la luz, y cuando atendías a la luz, la corteza occipital empezaba a sincronizarse de la misma forma que estaba ese objeto, esta lucecita, y cuando ignorabas la luz, entonces inmediatamente no había esa activación. Entonces, si ven a la derecha, este es un Power Spectral Density, donde se ven las frecuencias, y si ven el pico que está en azul, es que el estímulo que le presentaba estaba a 40 parpadeos por segundo. Ahí se da cuenta que la persona estaba atendiendo. Es muy interesante porque esto a las personas con desorden de la conciencia, si están verdaderamente escuchando y pueden hacerlo, entonces puede ser respuesta sí, no. Es decir, si miras a la luz o si puedes prestarle atención a la luz, me estás diciendo que sí. Si no estás prestando la atención, me estás diciendo que no. Y es una de las formas con la que se puede comunicar. En este estudio, también algunos pocos participantes con desórdenes de la conciencia fueron capaces de decirnos que ahí había algo más allá de un estado inconsciente. Hay tecnologías también que han logrado unir las dos. Esa es una tecnología sumamente interesante. Ahora mismo se ha probado con participantes sanos, pero es un teclado, como si fuera un teclado de una computadora que tiene filas y tiene columnas, y para eficientizar cada fila dispara, o sea, parpadea en una frecuencia específica, y cada columna también parpadea en una frecuencia específica. Entonces, cuando la persona está mirando en una letra solamente, se intersectan los dos tipos de parpadeo y el cerebro perfectamente se sincroniza a ambas. Es decir, que por cada letra que yo vea tengo la posibilidad de sincronizar 2 veces y entender el patrón que está pasando en ambos. Entonces, este Steady State Visually Evoked Potential lo que le dice a la máquina es a cuál letra estás viendo según cómo se
convergen estos dos tipos de activación con la que se va sincronizando la corteza occipital. Luego, que es lo más interesante aún, aleatoriamente cada fila y cada columna le surge un flash. Y ese flash equivale a un estímulo infrecuente que si le estás prestando atención te genera un P300. Se combinan ambas tecnologías, el SSVEP te dice dónde estás mirando y el P300 te confirma que estás viendo. Esto se ha utilizado para crear un teclado virtual donde las personas pueden solamente atendiendo a las letras pueden lograr comunicarse. Uno dirá, pero ¿por qué no podemos usar eye tracking? El eye tracking puede decirte exactamente dónde está mirando cada persona. Bueno, es muy sencillo. A veces las personas con desórdenes de la conciencia ni siquiera tienen la motricidad suficientemente fuerte para poder mover el músculo del ojo y sostener la atención. Mientras que si solamente mirando un poquitito pueden lograrlo con este tipo de tecnología. Solamente algunos ejemplos de cómo podemos entrar y ver más allá. Por supuesto, hay un montón de limitaciones. Se requiere el foco visual, puede fatigarse, puede estar una señal muy débil porque todavía no sabemos qué tan grande es el daño y puede ser una calibración compleja. Todavía la tecnología es un poco clumsy, grande. Pero para el futuro se está buscando que sean más cortos, más adaptativos, más multimodal, personalizable para el caso de cada quien y preferiblemente portátil. En fin, a ver, las tecnologías ahora mismo no te crean la conciencia. O sea, en este momento ya no me atrevo a decir nada, porque estamos en tiempos interesantes, pero sí que nos ayuda a medir y a mantener y a dar acceso a esta experiencia subjetiva que como no tenemos contacto con el paciente y su mundo interno, no podemos hacerlo. Pero eso despierta un montón de preocupaciones éticas. O sea, incluso los algoritmos de las redes sociales, solamente con el poder computacional de la data conductual, puede predecir un montón de nuestro comportamiento. Entonces, ahora tenemos estas tecnologías que pueden llegar a ser algo más y eso es un momento incierto y no sabemos qué tanto puede llegar la tecnología. Entonces, esto amerita una discusión ética y mucha conversación interdisciplinaria. Muchas gracias.